Bueno, hola a todas y todos. Les doy la bienvenida a un capítulo más de este podcast llamado Mundo Interior. Les cuento que hoy estoy un poco feliz porque llegó el día por fin en el que yo voy a hablar, según yo, del dinero. O sea, ustedes no saben, miren, yo fluyo con la vida y no es frase de cajón cliché. No es que me gusta hablar bonito porque sí, no. Yo eh, hace mucho rato que veo la inteligencia invisible, veo, veo lo que no puedo ver y, y eso me ha llevado a confiar mucho en la vida. O sea, yo confío demasiado en la vida. Yo confío tanto en la vida, chicos, que a mí me da pena compartir esta parte de mí. Pero se llegó el día hoy 8 de julio. Estoy confesando mi secreto más grande. Mi secreto más grande y más escondido, yo creo, es el hecho de que yo, yo confío mucho en la vida. Y esa confianza asusta a veces a las personas que están a mi alrededor. Porque nos han enseñado que tenemos que estar agarrándonos el pelo, estresados, enfermos, eh, ansiosos, y yo no puedo funcionar así. Y yo me di cuenta de esto hace un tiempo. Ay, espérenme, yo pongo el tiempo de cuánto estoy hablando porque eh, resulta que yo hago estos podcasts con Zoom, Zoom. ¿Sí o qué? Entonces yo llego y hago como si fuera a grabar como si no fuera a hacer una conferencia, pero pues no la hago, sino que la abro y ahí hago solo el audio y me grabo. Ahí tienen una forma de hacer un podcast. Yo después les cuento mejor, pero para los que la agarran rápido, ahí les acabo de dar mi secreto. O sea, y además es súper bacano porque uno puede cuadrar que no se escuche como la bulla del alrededor, como que tiene de por sí un filtro bastante importante de reducción de sonido del ambiente, siendo algo que no tienes que pagar, sería gratis. Pero bueno, sigamos. El caso es que, bueno, yo desde que tengo uso de razón, desde que me conozco, yo confío en algo más grande, ¿cierto? Ahora, por un tiempo, esa confianza se fue. Yo digo que como que me empecé a creer cosas, me empecé a creer, me voy a quitar los aretes porque tengo puesto unos audífonos y yo me voy escuchando mi voz, me encanta. Uno de mis fetiches se volvió un fetiche mío hacer podcast mientras me escucho la voz. De esto también les voy a hablar en algún capítulo. Porque obviamente por años yo decía, ay no, a mí no me gusta mi voz, ay no, qué fea mi voz, que de esto hablé un poquito en el capítulo anterior respecto a la comunicación. Y parte de eso va con que a veces la gente no le gusta su voz. Entonces, ¿cómo se van a atrever a hablar ante una cámara o hacer un podcast si no han atravesado el pensamiento que les dice que su voz es fea? Y eso aplica para muchas cosas que pensamos que son feas en nosotros, que a la larga pues tienen que ver con todo este tema con todo este tema de la autoestima. Mm, Te recuerdo también que si eres nuevo por acá, de un tiempo para acá estoy practicando hacer pausas, pausas en el podcast, ¿sí? No voy a hablar de corrido, como de pronto hablo en otras partes. Tiene una razón de ser que vayamos relacionándonos con el silencio en medio de lo que hablamos, con la pausa, con el espacio. No sé si han escuchado que en la música el silencio es lo que hace que la música sea música. Bueno, en general todo hace que todo es gracias a lo opuesto. Entonces, les decía, em, yo me llené de creencias y eso fue lo que me opacó mi confianza en la vida, pero yo me recuerdo confiando en la vida. O sea, sí,
Yo soy una humana que recuerda muchas cosas de niña. Yo ya no me fío de todo lo que recuerdo, especialmente cuando son recuerdos negativos, porque ya no me interesan ni siquiera alimentarlos. O sea, estoy en paz con todas mis memorias del pasado a nivel emocional, en el sentido de que si me vienen a molestar recuerdos y memorias, eh, el símbolo de la espada en la mente es eso, o sea, es como que al estilo ninja samurai. Fuera de aquí. O no sé si sabían que cuando se dice que en la Biblia Jesús entró a un templo a sacar a los mercaderes, no es literal. Hay gente que lo lee literal, pero si te dicen todo es metáfora, no es literal lo que la Biblia dice, son códigos encriptados. Bueno, una de esas interpretaciones, aparte que no se trata de creer, se trata de verle el sentido. O sea, en serio tiene demasiado sentido, demasiada lógica, pero entonces Jesús, la metáfora es que sacar los mercaderes de la mente es sacar los pensamientos de miedo, de odio, de envidia, de competencia, de me están haciendo, de yo hice, porque también puede que estés en culpa de yo hice sufrir a alguien, no, no siempre, a veces incluso hay una etapa donde ya sabemos que no son culpables los demás y nos atribuimos entonces la culpa a nosotros. Y la idea es superar ambas cosas. Ni hacemos ni nos hicieron, hemos vivido cosas necesarias, así lo veo yo, necesarias para nuestra evolución. Entonces, cuando sacamos todos estos pensamientos, vamos limpiando la mente. Cuando la mente se va limpiando, amigos y amigas, vamos llegando a una neutralidad y es un lugar, todos los caminos llevan a Roma. O sea, toda la gente que se trabaja a sí misma. Yo escucho mucha gente, podcasts, videos, reels, Instagrams. O sea, yo todo el rato estoy escuchando gente. Y eso me ha permitido desarrollar muchas capacidades. Entre esas capacidades es la capacidad de hilar la columna vertebral de lo que todos hablan. Como, ¿qué es eso que los interconecta a todos? Y claramente me di cuenta que algo que los interconecta a todos es confiar en la vida. Es empezar a confiar en la vida. Uno no sabe en qué, llámalo Dios, universo, yo superior, alter ego le dicen algunos, pero pues yo tendría cuidado en cuanto a que la definición de ego, por ejemplo, todo lo que vengan a escuchar aquí, yo les voy a ir dando como mis definiciones para que sepan lo que yo estoy hablando. No es porque yo tenga la verdad, sin embargo, sí hay una verdad universal, amigos. Vean, si no hubiera una verdad universal, si no hubieran unos puntos a los cuales todos a la larga vamos a llegar, entonces estamos eternamente perdidos en el conflicto. Entonces yo personalmente les digo de una vez, yo sí creo que hay una verdad universal a la cual se llega por la verdad particular de cada uno. Entonces, ahí es tipo, pues yo ya no peleo por cómo le quieras llamar tú a Dios. El caso es que estamos en la misma de que hay algo que nos creó. Ok, vale. No, que es un Dios de miedo, que es un Dios castigador. No, entonces ahí no, porque yo creo en un Dios de amor. Y creo tanto en el Dios de amor que a veces me asusto cuando empiezo a creer en el miedo, porque creer en el miedo es eso. Tú crees en el miedo y le das el poder y empiezas a sentir miedo. Y en serio todo empieza a dar miedo. Y como es una vibración, en serio todo te empieza a reflejar el miedo. Entonces, parece que me estoy desviando del dinero y la confianza, pero no, todo tiene que ver con todo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no miro mi miedo, porque ese es como el primer paso. El primer paso es darme cuenta de que yo tengo miedo de la vida. O sea, definitivamente, sí, me da miedo la vida, eh, y ese sentimiento, esa sensación está ahí. ¿Qué hago con esa sensación? Es la pregunta del millón. Yo empecé a sentir miedo desde muy pequeña, amigos. Yo muy pequeña me acuerdo, tengo una imagen yo sentada en la biblioteca de acá de mi casa diciéndole a mi mamá que tengo miedo de que se metan los ladrones. Claramente yo puedo ver esa escena y puedo ver la inocencia de mi mamá. O sea, mi mamá no tenía ni forro de idea qué podía decirme a mí en ese momento. Pero yo hoy le puedo decir a esa Melissa, mi amor, nosotros podemos imaginar cosas. ¿Para qué quieres imaginar eso? ¿Por qué mejor no imaginas que somos cuidados, que somos protegidos, que estamos a salvo y que sin embargo
aunque al cuerpo le pase algo, el espíritu que somos no puede morir. El tema con esto, amigos y amigas, es que la experiencia de sabernos eternos es 100% personal. La experiencia de sabernos eternos es 100% personal. Y hasta que un humano no llega ahí, va a tener mucho miedo de todo. Entonces, vamos por capas y vamos por partes. Y cada uno de ustedes ubíquese a ver en dónde está. O permítase, a través de esto que estoy diciendo, poder llegar a entender a los que todavía no han llegado a esta capa. Porque claramente un humano que no se sabe eterno va a tener mucho miedo y miedo de todo. Va a tener miedo de morir, va a tener miedo de quedarse solo, va a tener miedo de quedarse sin pareja, todo va a dar miedo. Entonces, volviendo a Samel de 10 11 años, teniendo miedo de que se metieran a robar, mm, todo pasó cuando mi papá se fue, que yo asocié que la energía masculina era la protectora, que en realidad en parte sí, pero luego vamos a ir viendo, yo no sé si lo desarrolle todo hoy, porque amigos, yo tengo tanto para compartir, tanto de lo que yo veo de la vida, que no me alcanzó un podcast. Pero ustedes no saben ya el compromiso que he ido desarrollando conmigo tan grande, donde yo ya escogí irme de lleno con la comunicación. O sea, yo voy a meterle la ficha a esto que me gusta, claramente, con amor, con disfrute, sin que me dé dolor de cabeza, haciendo otro montón de cosas a la par que me alimentan este instante en el que vengo a hablar, pero yo no le había dado el lugar a la comunicación en mi vida. O sea, es como nombrarlo. Todo va de nombrar. O sea, el nombrar no es casualidad. Entonces uno puede decir, sí, soy comunicadora. Y soy comunicadora de temas que para muchos todavía son invisibles. Soy comunicadora de temas que te hacen pensar y mucho, y que te hacen dudar, y que te hacen cuestionar, y que te hacen cambiar la percepción. Soy comunicadora de información que te permita experimentar para conocer la verdad con mayúscula. Y soy comunicadora y traductora de lo invisible, como lo dije al principio. O sea, básicamente eso encierra en parte lo que soy y lo que hago. Invisible puede ir desde pensamientos y emociones, no se vayan a lo místico chamánico. O sea, los pensamientos son invisibles para los ojos del cuerpo, pero no para los ojos de la conciencia. Entonces, cuando uno empieza a entrar en contacto con el miedo dentro de uno, pero estaba hablándoles de lo de mi padre. Bueno, cuando mi padre se va, yo siento que quedo desprotegida. Y miren que estoy hablando de cosas del inconsciente, o sea, yo estoy hablando de cómo registré yo en el inconsciente que mi padre se fuera y que pasaron muchos años antes de yo poder estar hoy aquí sentada, donde siento que es un ritual de conclusión de un tema muy personal que me duró alrededor de 19 años. Em, Cuando no entendemos que la energía masculina finalmente es algo que debo desarrollar dentro de mí, uno por eso se queda con el abandono de padre. El abandono de padre es porque yo no entiendo que en mí vive la fuerza proveedora de todo nivel. No hablo solo de dinero, hablo de la fuerza que me permite levantarme desde la mañana para coger un vaso, para caminar, para respirar. Toda esa fuerza, toda esa energía es energía masculina y normalmente la representa el padre, el papá, o quien haya hecho esa figura. Lo que pasa es que, como les digo, esto es un tema que se va hacia todos lados y se puede expandir mucho. Yo voy a ir haciendo como toquecitos, voy a picar un poquito, con ánimo de no llegar tampoco a concluir nada. Esto es para vibrar más que todo, más que para entender, es para vibrar lo que estoy diciendo, es sentir lo que estoy diciendo. Entonces, en el lado de la energía femenina, que sería la madre, en uno mismo es cuidarse uno, darse amor, hablarse bien, atender lo que uno siente, apapacharse,
poner las cosas bonitas, pero esa fuerza que te permite moverte para poner las cosas bonitas es la masculina. Entonces ahí se empiezan a interconectar. También lo masculino es como yo creo en lo que yo soy y en lo que yo hago. Es ese mantra. Yo creo en lo que yo soy y en lo que yo hago. Y esto tiene que ver con la confianza y el dinero. Que yo creo en lo que soy y en lo que yo hago tiene que ver con alguien que ya se reconoció divino. O sea, fíjense que en el camino de la evolución, pues llegamos a herramientas que nos vayan sacando del sufrimiento, que nos vayan sacando de la ignorancia, de la inconsciencia, porque por alguna razón nos damos cuenta de que de pronto sufrimos, somos reactivos, lo que sea que tú percibas. Así empieza, o sea, empiezas con, hay un malestar, hay algo que tengo que resolver, hay algo que duele, hay algo que incomoda y ya, y respondes a eso. Responder a eso es energía masculina y femenina fusionadas, ¿sí? Yo por momentos voy a separar, pero a la larga se van a dar cuenta que todo está conectado, sucediendo simultáneamente. Pero igual separamos para entender, así es este mundo. Entonces, yo antes de seguir, voy a escribir, voy a leerles algo que escribí ahorita con ayuda de ChatGPT porque por aquí nos vamos a ir yendo con esto que estoy hablando. Entonces, yo me estaba viendo un video de Diego Dreyfus sobre el dinero, por eso se me detonó a mí hablar de este tema. No porque, o sea, yo veo muchas veces temas del dinero, pero fue súper loco y súper lindo porque hoy fue como que ya, se llegó el día, o sea, habla hoy tú qué piensas, pero no se los puedo explicar, ya se los expliqué al principio, o sea, de verdad, yo nunca me había, no era porque no quisiera, ni porque no pudiera, no, es que no era el día, o sea, a mí hace rato una voz ya me había dicho, y a mí me pasa mucho esto con muchos temas, como mira, este tema se va a gestar dentro de ti mucho tiempo, dale tiempo, no lo saques todavía, porque es como cuando sacas la torta del horno antes de tiempo, y como que yo sentí hoy que ya se concluyeron un montón de experiencias que yo tenía que vivir para poder venir hoy y decir esto. Entonces, cuando lo escuché el video de Diego, entonces eh, me vino esto de que el dinero es una consecuencia. O sea, como que lo escuché porque él estaba hablando de hacer un ejercicio con Mr. D, como poner el dinero enfrente de ti como si fuera una persona y algo que te lo simbolice, ¿sí? Algo que te simbolice el dinero. Y básicamente en ese momento sentí el pensamiento que decía, el dinero es una consecuencia. Entonces me fui a ChatGPT y llegamos a esta conclusión. El dinero es una consecuencia, no es un punto de partida, no es una causa. Acá se cae mucho la creencia de que necesito dinero para emprender, no necesariamente. Hay que comprender que este camino del que yo soy, vengo y hablo no es el de todos. Así que yo agradezco saber y sentir que ni siquiera me tengo que preocupar por quién va a escuchar esto, porque yo sé que la vida se encargará de a quién le corresponde escuchar esto. Más puedo decir que no todo el mundo puede aceptar estas ideas todavía por su evolución. ¿Por qué digo eso? Porque puede que a ti te pase que tú no te atrevas a hablar de ciertas cosas porque tú en tu mente tienes miedo de oposiciones, de personas que vengan y reten y que te vayan a confrontar, porque de ahí venimos y eso lo puedo hablar después en otro podcast o vamos a ver si lo hablo ahorita al final, del miedo a que nos reten. Yo les puedo decir hoy, ya no tengo ese miedo, por eso hoy es un día culmine muy importante en mi vida, porque primero que todo, yo intento que mi comunicación salga del amor y del corazón, o sea, no es mi intención atacar a nadie, mi intención es hablar mi verdad. Yo hablo, prendo un bombillo, prendo una vela y ya está, prendo una luz de neón fucsia, hermosa en medio de la noche y ya, yo no estoy haciendo más nada. Yo no estoy atacando con mi discurso. Ya, si alguien escucha y se siente atacado, ya eso es personal, ya eso es su ego, su interpretación. Entonces, pero otra vez, de todo lo que voy hablando, se puede expandir. Entonces, obviamente hay que hacer un trabajo para que se vaya purificando desde donde emanamos vibración
para saber también con quiénes nos vamos a hacer correspondientes. Y a estas alturas yo ya sé que me hago correspondiente con personas que están abiertas, que quieren escuchar, porque también puede que tengamos en la memoria, como empecé hablando ahorita también diciendo, tenemos recuerdos de que de pronto en la familia no nos escucharon, no les importaba lo que decíamos, o traumas en el colegio. Pudo ser traumas en distintos escenarios donde no nos escuchaban, no nos validaban, o se rieron de nosotros, o nos dijeron, hablas algo muy raro, muy loco, lo que fuera. Bueno, eso va muriendo y uno ya le va quitando fuerza y ahora, eso es muy orgánico, o sea, es una decisión de ir quitándole fuerza a eso y a la medida que haces eso muchas veces, un día simplemente culmina el proceso, empieza otro porque siempre estamos en un proceso. Y bueno, decíamos, el dinero no es un punto de partida, no es una causa. Cuando sembramos coherencia, cuidado, valor real, el dinero llegará como fruto natural. Repito esto, cuando sembramos coherencia, cuidado y valor real, el dinero llegará como fruto natural. No será una meta forzada, sino que llegará como reflejo. Y esto, o sea, aquí ya podemos parar, porque hoy entendí, como les dije ahora, que yo no puedo trabajar desde un lugar forzado. O sea, tiene que ser muy natural. Y eso ha implicado no hacer dinero por mucho tiempo, precisamente, porque sabía que, que claro que quiero dinero, pero no a cualquier precio. No voy a pagar con mi alma, no voy a pagar con mi paz, no voy a pagar con mi verdad de ser, no voy a pagar mi salud, nada por dinero. Y acá muchos podrán decir, claro, tu condición de vida te lo permite, sí y no. Hay personas que con mi condición de vida se pierden en el camino y yo ya he hablado de esto en otras partes. Tú puedes nacer con un acomodamiento material y perderte en adicciones, que es un típico camino cliché de las familias donde hay dinero. O te puedes perder en la depresión, en el sinsentido, en me suicido, sí, porque se pierde, no hay sentido, no hay propósito, no hay nada. Una familia o una persona que nace en una familia donde no hubo tantas oportunidades, eh, puede que sí se dé cuenta más del valor de las cosas. Ahora, si lo hace desde el miedo, desde empieza a lograr y a lograr, a lograr, pero tiene ese miedo a perder, ahí tampoco hemos entendido algo, porque yo hablé de esto en el capítulo anterior y yo dije, hasta que uno no vea la cara, la posibilidad de perderlo todo y ya no tener miedo, solo ahí lo que logres va a ser muy genuino y muy real, porque ya no tienes miedo de perderlo porque ya te viste ahí, o sea, ya te sabes en la nada, es como, no me asusta, no me asusta perderlo todo. Entonces, si comprendes esto, teniendo mucho, teniendo poco, da igual, te vas a dar cuenta de que tú no quieres pasar por encima de ti. Entonces, personas teniendo mucho, teniendo poco, no necesariamente entienden esto. Hay gente que teniendo mucho quiere más y sigue pasando por encima de sí misma. Y hay gente que teniendo pocos recursos materiales entienden su valor y no se venden al mejor postor, ni venden el alma al diablo. Y entonces la gente que capta esto va mejorando su vida, porque entonces hablemos de mejorar la calidad de vida, tener lo suficiente, comida, techo, cobijo, tener lo suficiente, comida, techo, cobijo. Lo demás será un extra. Y ese extra irá llegando alineado a nuestro ser o por miedo, porque lo dije ahorita, o sea, no es lo mismo estar logrando cosas, construyendo cosas en la vida desde la vibración del miedo a estarlo construyendo desde un lugar de comprensión natural de lo que la vida es. Entonces, el dinero es una consecuencia de una energía que se mueve, es el resultado
de una entrega genuina. Es la consecuencia de una vida en la que algo empieza a fluir sin necesidad de perseguir. Cuando tú tienes algo bueno, valioso, no tienes que forzar. Cuando tú eres, no hay que forzar. Y todos sabemos lo que es la energía del hambre. Todos. Y sabemos que por más que en la calle una persona que está mendigando con su mano estirada, por nuestras creencias nos da lástima. Pero cuando la creencia se cae y empiezas a entender por qué una persona está en un estado de mendicidad, te das cuenta de que tiene una condición interna mental que la hace estar ahí. Porque el que medio hace un clic ya no mendiga, sino que va y vende unos confites y eso ahí ya es un cambio. Y puede que alguno venda los confites todavía con resentimiento, pero hizo un movimiento adelante del mendigo porque quizás le daba pena mendigar, pero todavía está enojado. Pero luego está el que vende dulces y hace una chacita súper bonita y sonríe y en verdad no le importa si no le compran. Él les desea lo mejor a los que no le dieron dinero, porque quizás los otros dos todavía dicen malditos ricos, malditos seres humanos que no nos miran, o sea, todavía hay resentimiento. Y lo que la gente no entiende es que desde el resentimiento interno no prospera nadie. Nadie prospera desde el resentimiento interno. Entonces una persona siempre tendrá que llenarse de amor, aunque esté en la peor condición de vida, según a juicio del ego. Y es solo direccionándome desde adentro, cambiando la actitud, que yo puedo ir transformando mi realidad. Porque haciéndole mala cara a alguien, todos lo sabemos. No, no es la manera de llegarle a los demás. Y aunque tengas una enfermedad terrible, puedo estar en paz. Y esto lo sé por experiencia y muchas personas también dan testimonio de que si tú estás en una condición de vida para el ego indeseable, lo que la vida te está diciendo es que verifiques que tú a pesar de eso puedes ser feliz. Y esto es sabiduría total, ¿sí? Si el dinero es consecuencia, entonces la verdadera causa es nuestra forma de estar, nuestra forma de dar y de mirar eso que ofrecemos. Entonces, según como yo me mire a mí mismo, según como yo mire el producto, el servicio que yo estoy haciendo, esa es la causa de ese dinero. Cuando tú tienes tus necesidades básicas cubiertas, cuando tú llegas a un techo de economía, les aseguro que ustedes ya no trabajarán más por dinero. Entonces ahí todo se transforma, porque tú de verdad ya no estás levantándote pensando en cómo hacer ese dinero, sino estás, y por eso no juzgo esa etapa evolutiva, pero muchos ya no estamos ahí. Entonces necesitamos saber dónde estamos. Y muchos quizás ya estamos en una etapa donde la vida nos está diciendo, tienes que trabajar es por servir, por ser útil, por aportar valor, por dar amor en forma de lo que sea. Pero vamos más profundo. Para yo sentir amor con lo que soy, con lo que doy, yo tengo que conocerme. Y ahí hay un gran problema en nuestra sociedad y es que muchas veces no nos conocemos. Entonces está en la panadería alguien que quiere ser odontólogo y alguien que quiere ser panadero está siendo odontólogo y alguien que quiere ser albañil está de médico y alguien que quiere ser médico está de albañil y así sucesivamente. Entonces, eso es un tema que es correspondencia. No hay error en estas experiencias humanas. Yo me baso mucho en la información de Gerardito Schmedlin, ya lo saben, leyes universales. Hay muchas cosas encerradas en el nombre leyes universales, pero yo soy específica porque puede que le salgan las de Hermes Trimegistro, que al final todas están conectadas, todas tienen que ver con lo mismo, pero yo aclaro porque quizás para mí Gerardo explica muy de coquito, por eso me gusta tanto su información. Entonces, es correspondiente todo, pero pues el hecho de que sea correspondiente no significa que no podamos empezar a reflexionar para ubicarnos nosotros en tiempo y espacio. Entonces, tú necesitas cambiar primero tu actitud interna para que las cosas en tu vida empiecen a mejorar. Mientras uno está en odio, en depresión, en venganza, que todo esto lo he vivido en primera persona, o sea, yo sé lo que es estar con rencor, con resentimiento, con, ay, me dio hipo, con ganas de morir, con ganas de quitarme la vida, todo eso lo sé.
Pero hasta que uno no atienda a profundidad todo ese mundo interno y todo ese bagaje, uno no va a conocer lo que es legítimo, o sea, como venderle algo a alguien de corazón. Suena muy contradictorio, pero porque tenemos muy manchada la palabra venta. Sin embargo, voy a hacer el ejercicio. Etimología, venta. Mm. Bueno, acá en definición me sale acción y efecto. Ya vamos a profundizar ahí. Está muy interesante. Traspasar a alguien por el precio convenido, algo que se posee. ¿Qué pasa? Vean, cuando uno lo que vende no es real, es falso, es mentira, pues por eso hay detrás del vender una carga ancestral de culpa, porque a lo largo de la vida, por hambre, ha tocado mentir. Esta parte la entiendo, o sea, recuerden esto, yo le doy la bienvenida a todo porque entiendo que todo lo que ha existido es perfecto. Ahora, ¿lo entiendes en tu mente? Sí, lo entiendes y lo comprendes y no lo juzgas y no lo juzga. Y a los que hoy todavía tienen que seguir recurriendo a dinero ilícito, a hacer cosas que van en contra de la vía, en contravida, es correspondiente, pero cualquiera puede ir a experimentar. O sea, la vida no nos deja hacer ciertas cosas. Por alguna razón, hay límites. Entonces uno va entendiendo el juego. Entonces, vender en sí es intercambiar. Yo tengo algo que a ti te sirve, así de simple, pero está manchadísimo por la mentira. Entonces, otra vez repito, se entiende que en una situación de me estoy muriendo de hambre, por el pensamiento que ese ser tenga, cree que lo mejor es robar, que lo mejor es mentir, y listo, perfecto. Todos hemos experimentado en esta misma vida la sensación de ambición. Eso sería un poquito esa parte como ambición, como que quiero tener porque sí. Y es inocente, o sea, es inocente. Miren, algo que tiene la vida humana es que nosotros podemos experimentar con lo que queramos. Nosotros podemos experimentar y con los resultados que obtengamos de ese experimentar es que nos vamos dando cuenta si es por ahí o no. Entonces, acá viene una historia. Hace más o menos, no sé si 2 años o 3 años, yo invertí un dinero junto con mi mamá en una empresa que se llamaba GoArbit. Miren, la primera vez que me ofrecieron entrar ahí, yo no quise, pero luego pasó algo por mucho tiempo que era como la sensación de tienes que hacerlo. Y yo quiero compartirles acá esto. A mí muchas veces en la vida he sido supremamente consciente que va a ser un error, de que eso no, o sea, de que eso no va a ser satisfactorio. Y voy a definirles esto, vean. Con Gerardito aprendí lo siguiente. Sabemos que estamos actuando con la verdad, con B mayúscula, V mayúscula, porque trae resultados satisfactorios. Fluye, da paz. Eso aplica para todo. Tú construyes un edificio con la verdad. No, es que es medio 35 centímetros esta columna. No, tiene que ser porque si no se cae el edificio. Bueno, así es la vida. Si estamos haciendo dinero desde la verdad, si estamos haciendo negocios desde la verdad, si estamos comunicando desde la verdad, si estamos amando el cuerpo desde la verdad, va a ser satisfactorio. Va a ser satisfactorio. Y me atrevería a decir que el dolor precisamente es el resultado de que nosotros no entendemos cómo funciona el juego. Y la cosa es que las reglas del juego se entienden equivocándose. O sea, que quede muy claro que yendo en contra del juego es que entendemos que es el juego. Entonces no se sientan mal, atrévanse a cuestionar la culpa, a no demorarse ahí. Entonces, yo sabía que de una u otra manera yo estaba siendo llamada a vivir una experiencia de perder dinero y que podía verlo en conciencia desde el principio. Entonces, bueno, en primer momento mi mamá invirtió como, no sé, $2.000. Y
Y después mi mamá se fue de viaje y yo me quedé pues como administrando ese dinero. Alcanzamos a recibir unas cuantas veces. Yo me demoré como 6 meses para aceptar la petición de esta persona que nos invitó. Esa persona por esos 6 meses recibió el dinero. Y claro, los que empezaron al principio pues recibieron el dinero. Esto es lo que normalmente se conoce como pirámide. Sí, como, sí, 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 es que estaba pensando de otra manera de decirlo, no sé qué piramidal, como un modelo piramidal, esa era la palabra, modelo piramidal. Entonces, claro, los del principio ganaban un montón y eran los líderes y bla, bla, bla. Hace mucho tiempo, yo también estuve en Amway. Hace mucho tiempo, a mí también me movía estas imágenes en estas empresas de mira mi carro, mira mi apartamento, y a mí eso me motivaba. Claro, era joven, 16, 15 años, 17. Pero cuando yo fui creciendo, yo empecé a cuestionar, porque me empecé a dar cuenta que quizás esas cosas así por sí solas no te dan felicidad, que la felicidad tiene que venir primero del interior de ti. O sea, tú debes haber podido saborear la felicidad dentro de ti, porque sí. No hablo de, felicidad, sí, no, 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 estoy bien. Entonces, hasta que un humano no está ahí por sí solo, como su propia fuente que lo nuclea, que lo genera desde adentro, que lo erosiona desde sí mismo, todo eso es ilusorio. Y eso, o sea, esto es cliché de filósofos, sí, hay gente que hasta le da rabia escuchar esto, pero es la verdad, o sea, las cosas por sí solas no dan felicidad. Sí, las cosas materiales nos dan comodidad, nos dan una forma de vida, es que se me va la palabra. Pero sí, o sea, comodidad sí, pero y sin embargo, si no trabajas unos pilares antes a eso, podrías tener todo eso y llegar en el vacío y el sinsentido que les dije ahora de tener mucho. Y entonces hay una paradoja con la vida, que la vida en la carencia, la vida cuando perdemos cosas, cuando no tenemos todo lo que quisiéramos, ahí hay una enseñanza muy grande. Entonces, cuando yo empecé a cuestionar que a mí ya me invitaban a estos grupos, Amway, Herbalife, varios así, mm, a mí no me atraían ya porque, ay, vas a hacer mucha plata y tendrás el carro de tus, ya eso no me motivaba. Al principio sí, pero ya después no. Entonces, yo viví algo y es que, claro, yo sí crecí en una casa donde había un carro, aunque fuera uno, pero había carro, o sea, yo crecí manejando desde los 14 15 años, ya tengo 30, o sea, era normal. Entonces, cuando tú tienes ciertas comodidades, debo aceptar que en mi caso, quizás no será el caso de otros, pero yo esas cosas las veía normales. O sea, yo no tenía como estos pensamientos de cuándo será que tengo carro propio, cuándo será que tengo casa propia. No porque no los quiera, sino que me di cuenta que no eran mi obsesión, de que yo estaba queriendo aprender muchas otras cosas antes que esas. Repito, hubo un momento que sí. Y recuerdo haber tenido una conversación con mi papá que él muchos años después me dijo, a mí me marcó mucho esa conversación contigo, porque yo sí era platera, porque sí, y yo aprendí a hacer plata desde muy chiquita. O sea, yo a los 9 años yo ya estaba vendiendo helados de la Fresita acá en Medellín, los que saben esa marca. Yo a los 9 años hice mis primeras ventas. Entonces, yo vendía desde niña. Luego mi papá me mandaba dulces de Estados Unidos como a los 11 12 años, me mandaba cosas de Victoria's Secret y yo vendía en el colegio, yo vendía manillitas, yo vendía tareas, yo vendía horarios. Imagínense que a mí me encantaba hacer el horario del año, lo plastificaba y yo los llevaba así pues plastificaditos y les vendía el horario a las chicas para que lo tuvieran en sus billeteras o en los bolsillos, vendía hamburguesas de McDonald's, yo vendí tantas cosas y bueno. El caso es que yo veía normal hacer eso, o sea, como yo sabía hacer plata, por decirlo de alguna manera, plata sé hacer, pero cuando fui creciendo se fueron cruzando los cables, lo que les decía ahora de los miedos, las creencias, o sea, ustedes saben, todo el mundo sabe de lo que yo estoy hablando, uno empieza a crecer y hay algo que empieza a pasar dentro de uno porque uno como que empieza a tratar de vivir como le dijeron, pero uno se da cuenta que eso no le funciona a uno o que a uno no le gusta o así, es eso, es que la vida es un desmadre, o sea, empiecen a sacar de la cabeza que la vida es
tan fit de Instagram, porque la vida real no es así, o sea, no es que no sea así, porque la vida sí es hermosa, pero no se siente necesariamente como se ve un feed de Instagram perfecto. O sea, lo que sentimos todos los días detrás de la pantalla, donde nadie te ve, ahí adentro de ti, por eso este podcast se llama Mundo Interior, eso es muy personal y eso no se siente tan chévere cuando uno apenas está aprendiendo quién es uno y qué es lo que pasa dentro de uno y yo por qué siento todas estas cosas. Entonces, yo recuerdo que luego empecé a conocer las ideas de espiritualidad, entonces yo ya me empecé a llenar de creencias como cobrar es malo. O sea, me fui al otro extremo, chicos. Yo pasé del extremo que les digo de que yo vendía de todo. Vea, también fui una vez aquí pionera en Medellín en vender unos tatuajes que eran como metálicos, dorados. Algunos lo recordarán, eran de esos de stickers antiguos que se pegaban con agua, pero estos eran dorados, todos lindos. Yo fui de las primeras en vender en redes sociales eso. O sea, me acuerdo que en el centro solo habían dos proveedores de eso. Ya después eso se volvió viral y masivo, pero yo fui de las primeras y yo me hice a mis 17, 18 años aproximadamente 10 millones de pesos, que son como, no sé, 2.500, $3.000. Me hice más o menos 10 millones, 12 millones de pesos, o sea, y me los hice como en un mes. Pregúntenme qué pasó con esa plata. O sea, me la chirrié porque yo no tenía ni idea y mis padres mucho menos. O sea, no los estoy culpando, pero mis padres no tenían ni idea de asesorarme qué se podía hacer con esa plata. Y yo solo la vi como comida, o sea, entonces, claro, imagínense donde yo me hubiera quedado toda la vida llorando esa plata, porque eso es lo que le pasa a mucha gente, que ven plata en algún momento, no supieron manejarla, era parte de la experiencia. Ahora les sigo contando lo de Goarbit. Y Eh, no, no me quedé llorando, pues yo finalmente acepté que esa plata me la chirrié. Yo no fui capaz de sostener el proyecto. Me acuerdo que en ese Instagram yo ya había llegado como a 18.000 seguidores hace muchísimos años, estamos hablando de 15 años atrás, y yo no supe sostener ese Instagram. Entonces, vean, uno de los temas que va detrás de lo que estoy hablando hoy es que uno tiene que estar listo para tener más, y esto es algo que la gente no lo entiende. Vamos a repetirlo. Hay que estar listo para tener más. No quiera tener más cuando no está listo. No quiera cargar 100 kilos cuando apenas puedes cargar dos. Porque, ¿qué te pasa si tienes un año y te ponen a cargar 100 kilos? Matas a ese niño. Eso hacemos con nosotros todo el tiempo. A mí me costó muchos años entender esto. O sea, yo siempre quería ir. Yo nunca entendía por qué de pronto un profesor en algún ejercicio físico me decía, este ejercicio lo vamos a trabajar por 3 meses, de aquí a 3 meses lo van a poder hacer. No, yo lo quiero hacer ya. En general esto, la mente humana promedio lo entiende. Yo quiero ya, yo quiero ya, yo quiero ya, yo quiero ya. Y luego de que nos damos golpes y nos damos golpes, llegamos a entender por qué no es necesario tener todo ya. De hecho, da pereza, porque antes ahora quieres gozártelo todo, saboreártelo todo, disfrutártelo todo. Entonces, ya por fin, hoy día yo entiendo por qué ir paso a paso, por qué ir poco a poco, por qué ir despacio, como excitar a una mujer que en realidad toma tiempo. O sea, alguien que sabe excitar a una mujer, alguien que es mujer y sabe cómo nos excitamos las mujeres en nuestra naturaleza, sabrá que es lento y despacio. No es a la guachapanga. No, 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 yo sí. No, entonces estás en tu masculino, mami. Y yo también he estado en mi masculino. Es necesario, quizás en la adolescencia especialmente se vive la sexualidad muy masculinamente, aunque seas mujer, sin generalizar. Habrán humanos en familias muy conscientes que están en otros niveles de conciencia y ya desde la infancia, adolescencia los estaban orientando y súper preparando para vivir sexualidades muy hermosas, pero probablemente ha sido una minoría del planeta Tierra. Pero, por ejemplo, un ser como yo que hoy está ganando esta conciencia, pues seguramente si llegara a tener hijos, pues seguramente sería bastante diferente porque es así, porque todo es más evolutivo, porque todo va en camino a la mejora y es así. O sea, jamás se crean el pensamiento de la muerte, ni de la reversa, ni de que vamos para atrás, porque un avión de casualidad no tiene reversa, porque es una metáfora de lo divino, del universo, de lo que vuela, de la luz, es como que hacia adelante, mami, papi, hacia adelante. Entonces, volviendo a la historia de Gorbit, porque ya les conté que yo esa plata la perdí, pero pues quería contarles, esto no es presunción, esto es, observen la imagen de una persona de 15, 17 años teniendo sus primeros $2.500, $3.000, así en un mes, en menos de un mes, trabajando desde la casa, haciendo envíos muy fácil, así como, como que yo tuve aperitivo de lo que se siente hacer dinero fácil, pero miren que pasaron muchos años para entender que no era solo hacer dinero fácil,
sino que era entender finalmente desde dónde un humano tiene que estar en conexión consigo mismo para que cuando ese dinero llegue se sienta fácil. No sé si lo entienden, pero es diferente. Porque claro, ya sabemos, hacer dinero fácil, le llamamos dinero fácil a la prostitución, a trabajar con drogas, y sin embargo, fácil no es. O sea, amigos, no hay nada que sea fácil, así sean estas funciones, porque siguen siendo funciones de esta experiencia humana. Y la prostitución es el trabajo más antiguo del planeta, ya lo decían. Y a la larga, la prostitución que yo a este, ya les dije que tengo unos temitas que yo los venía preparando de rato, pero hoy ha llegado la orden del cielo para hablar de esto. De prostitución también voy a hablar, porque voy a dar una mirada súper amorosa y quizás no se la escuchaba a nadie, porque yo a veces tengo muy selectivas las personas que escucho hablar. Eso luego lo hablamos en otro podcast. Pero el caso es que sí, quiero hablar de prostitución. Bueno, prostitución, de pornografía, de trabajo de webcam, todo lo que tenga que ver con todo ese nicho. Y como les digo, va a ser una mirada de mucho amor y va a ser quizás una mirada que no se lo esperan. Va a ser un pensamiento que yo sé que, una perspectiva, una percepción que yo sé que quizás la mayoría no se la espera, pero sí puedo decir eso. O sea, va a ser expansiva, va a ser amorosa y va a ser como que, wow. Ahora que lo veo así, de pronto ya veo otra cosa y entiendo que se denigran las cosas en el planeta Tierra, ya eso es otra cosa. Sí, nosotros nos desviamos, pero también es necesario desviarse. Entonces, bueno, volviendo a lo de Garbit, el caso es que esa plata se perdió. No voy a entrar tampoco a tanto detalle porque no es necesario. La plata se perdió. Mi mamá y yo invertimos la primera que les dije. Después yo con una tarjeta de crédito me dio por hacer un avance, la metí y no, mejor dicho, o sea, pero ya les dije, no me pregunten por qué, pero yo sé que muchos van a entender. Algo me dijo, tú vas a meter esa plata y esa plata se va a perder. O sea, yo sabía que la iba a perder. Bueno, con el tiempo, yo he sido muy dada a saber que una de las clases humanas más bacanas es aprender a perder dinero. Sí, así como lo oyes, así como lo oyes. A ver, respiremos, voy a tomar un poquito de agua. Hay que aprender a perder dinero. Me van a ver hablando mucho de esto, energía escorpiónica con toda, escorpio en octava, una octava elevada. Eso no lo entenderán todos, pero si tienen dudas, vaya, pregúntenle a ChatGPT. Es una frecuencia de octava elevada. Información de frecuencia de octava elevada. Bueno, espérenme un momentico. Bueno, entonces, em, lo último que dije fue lo de la información de octava elevada. Sí, el caso es que yo sabía que yo tenía que perder esa plata. Pues es que yo sé que es que ya les digo a mí estas cosas me daba pena hablarlas, pero yo necesito hablarlas, yo necesito decir la verdad de lo que yo soy. Yo siempre he sabido en lo que me meto. Yo sabía cuando me metí con drogas a qué me estaba metiendo, yo sabía cuando me metí con una relación de pareja que fue la más tóxica de mi vida. O sea, yo siempre he sabido. Es como si yo hubiera visto el final de la película. Yo siempre sabía lo que iba a pasar. Y ya ustedes me dirán, confírmenme en los comentarios. ¿También son así? ¿También les ha pasado eso? ¿O han llegado exageradamente ciegos a la experiencia? Porque yo no, o sea, yo en esta vida he tenido mucha conciencia de incluso la peor posibilidad. Y como que es como si algo me dijera, tienes que vivirlo. I'm sorry, pero tienes que meterte y untarte. Saldrás de ahí ilesa y bien librada y habrás ido al infierno y volviste, pero tenías que ir. Entonces, con el tiempo y a la fecha de hoy, por fin me di cuenta que simplemente tengo que ser y que siendo, llegarán las ideas alineadas a mí, las personas alineadas a mí, las oportunidades alineadas a mí y todo lo alineado a mí. Pero para yo llegar acá, tuve que perder muchas cosas, tuve que eliminar muchas creencias, cuestionarlas, dudar y entonces el camino no es color de rosas ni es tan romántico, pero sí se llega, o sea, se llega al punto donde ya entiendes que tú quieres crear desde el corazón, tú quieres poder ser totalmente tú.
para eso claramente, amigos y amigas, no hay nada en el planeta Tierra que no requiera trabajo. El trabajo interno, revisar lo que uno piensa, revisar cuáles son los efectos de lo que uno piensa, poner en duda infinitos pensamientos que vienen a nuestra mente. Es un trabajo que hay que hacer si uno quiere ver verdaderos resultados, porque cuando uno no trabaja sobre el ego, que es ese sistema de pensamiento automático que cuando un día te diste cuenta ya estaba ahí, porque claramente esto es verdad, se trabaja en primer lugar en algo que para cuando uno toma conciencia, uno ya está inmerso, o sea, como que se siente que uno no lo escogió, ¿cierto? Es como que, ¿qué es esto? Bueno, se trabaja desde ahí, se trabaja sobre lo que me fue dado. Entonces, es como que estamos en una habitación y nos dan un montón de juguetes, tú verás qué haces con ellos. Si al principio se te ocurrió tirarlos todos y mandarlos para todo lado, pero luego pasaron los días y querías volver a jugar, pero ya no sabías dónde estaba nada, bueno, te toca organizarlo. O sea, básicamente es una metáfora que se me viene, pero es como que tú tienes que ponerle orden a la vida. Nadie nos va a venir a ordenar nada. Creer que Dios sálvame, Dios no nos va a salvar porque es que si no es como cuando un papá le hace la tarea al hijo. Hay que entender que esta experiencia humana está diseñada para que nosotros la entendamos desde adentro, o sea, que nosotros desde acá adentro sepamos cómo transformar nuestra vida, nuestra salud, nuestro cuerpo físico, pues estas dos van juntas, pero voy a hablarles de cuatro áreas. Cuerpo. Entonces, lo que sea la salud, cuidarlo bien, darle lo que necesita, el sueño, el cobijo, tratarlo con amor, darle lo que lo nutre, a nivel de todos los sentidos, no solo la boca, el olfato, la vista, el oído, todo eso con amor, desde una octava elevada. Em, Luego las relaciones, ¿sí? Todo tipo de relaciones, la que tienes contigo principalmente, luego la que tienes con los demás, la que tienes con los objetos, la que tienes con los animales, la que tienes con la naturaleza. Luego los recursos, que ahí puede ir el dinero, pero también puede ir la capacidad de intercambiar cosas para poder tener tu techo, tu comida. Ahí, miren que no lo estoy limitando al dinero. Y adaptarse, o sea, qué tanto me adapto a mi circunstancia de vida, qué tanto me adapto a mi cuerpo, qué tanto me adapto a mi relación. Adaptarse no es conformarse ni estancarse, es aceptar donde se está, porque esa es la paradoja, o sea, para que nuestra vida se vaya transformando, porque yo sé que siempre, miren, el día que yo escuché que la vida era una paradoja, yo dije, pucha, sí, qué mierda, la vida es una paradoja, pero es así, es supremamente contradictoria todo el tiempo, pero está diseñada para que soportemos esa contradicción, si no, no existiría. Entonces, uno primero tiene que aceptar en dónde está. Si está enfermito, pues estoy enfermito. ¿Qué le voy a hacer? Pero no significa que me tengo que quedar ahí. O sea, me lleno de pensamientos de amor, me lleno de información de amor, que me confronte, que me saque de mi modo víctima, sufriente, que jucón, criticón, bravucón, grinch, peleador, todo lo que me saque de esos estados. Hay que querer querer. El que no quiere querer cambiar, déjelo, déjelo, no lo moleste. Que a usted nadie lo molestó cuando usted estaba también en la inmunda. Entonces, eso es importante. Bueno, ya para ir cerrando, porque ya veo que la idea se va cerrando, quiero decir que hemos aprendido en este capítulo que finalmente el dinero es el resultado de otra cosa, o sea, no es el fin en sí mismo. Y una persona que está alineada y conectada consigo misma va a saber muy naturalmente que puede en este tiempo de vida, porque claro, puede que mañana yo ya no quiera hacer estos podcasts y yo, pues claro que me veo haciendo encuentros grupales. Yo, la verdad, a veces me llama la atención el stand-up comedy, pero quién sabe. No, pero es un stand-up comedy a mi manera, sí, porque pues no es que me considere cómica, pero sí me gusta a veces hablar de temas que son como fuertes para ciertas personas, para mí no lo son. Tienen que saber que yo hablo de temas que para algunos son fuertes, pero para mí no lo son. O sea, para mí es como que no dormí. Entonces, tengo esta capacidad como de, bueno, a ver, yo trato como de hablártelo tiernito o amorosito y entonces ya ahí sale el humor, porque es como que, ¿cómo te explico que estás en una relación toxiquita porque tú no te quieres y tu novio tampoco se quiere? O sea, por eso están toxiquitos. Solamente es por eso. O sea, como que le quito incluso le quito mucho dramatismo a cosas que normalmente desde la terapia tradicional, psicología tradicional, le dan como mucho drama. Yo no, yo he sido drama queen porque fui drama queen, ese era un extremo. Resulta que el regalo del otro extremo era la más anti-drama queen porque o sea, todo es extremo, ¿cierto? Día, noche, alto, bajo. Entonces, si soy muy dramático, el otro lado es la pacífico, o sea, como que
Mami, yo no voy a sufrir por eso, ¿qué te pasa? O sea, olvídate, tiempo falta para yo sufrir por eso. Entonces, nos dimos cuenta que para hacer, para que cuando el dinero venga a tu vida, estés listo, hay que hacer unos trabajos para que cuando llegue, si llega mucho, no te pierdas en adicciones, no te pierdas en compulsiones, no te pierdas en lo que no es, distracciones que te van a desalinear y a sacar de tu centro. Hoy, para poder entender esta parte que acabo de decir, no nos dio, porque esto puede ser varios capítulos hablando de esto, prácticamente sería una masterclass, pero básicamente, como digo, esto es un tema también cero poco común, cero poco comercial. Yo, si hiciera un curso de cómo hacer dinero, lo primero que diría es deja de querer hacer dinero. Es muy chistoso, pero sí, es así. Por eso este caminito, como les dije, es una trochita por la cual no muchos andan, pero yo voy por aquí, yo sé, y me he encontrado a varios. No somos muchos, pero somos lo suficientes. Y quizás muchos ya están sintiendo el llamado de, tiene que haber otra manera, o sea, tiene que haber otro camino. No puede ser que solo exista este sufrimiento y este estrés constante. No. Y yo sé que muchos saben de lo que estoy hablando. Y que incluso aunque no lo vivan hoy, saben que esto existe. Esto me recordó una frase de un carro espectacular, un Pagani Utopia. Y ellos tienen una propaganda divina, me encanta, en la cual al principio dicen en una frase, ya se las voy a leer. Espérense que es que está in English. Mm, momento, momento. Mm, dice así, Utopia. Para el filósofo Tomás Moro, en 1516, ya hablaba este ser de esto, pónganle ojo, la utopía era un lugar que no existía y desde entonces se le ha dado ese nombre a los lugares idealizados con los que soñamos. Pero para aquellos que forjan su propio futuro, para los creadores, la utopía existe, es simplemente cuestión de encontrarla. Entonces, claro, para muchos es utópico aprender a manejar el dinero, aprender a tener buena salud, aprender, miren lo que yo estoy diciendo, aprender a manejar eso, porque es que no es que te curan el cuerpo hoy, pero luego no sabes mantener tu salud, o te ganas la lotería, pero luego no sabes mantener el dinero. O sea, de verdad, este camino del que yo hablo va de lentitud, va de firmeza, voy lento, pero paso firme. Esto rompe totalmente el inmediatismo, pero da la certeza de que los resultados van a venir. No quieras querer tener mucho sin antes estar listo. Es una de las frases que más me han llegado a la mente los últimos años. O sea, no quieras tener una viralidad en redes sociales por la razón equivocada, no quieras que te llegue un chorro de gente por la razón equivocada. O sea, más no es mejor necesariamente. Y eso es un tema que, como les digo, da para otro podcast, porque es que varios temas que mencioné hoy dan para varios podcasts. Pero bueno, algo que le escuché decir a Diego que me encanta para cerrar con esto es que tener la abundancia es esto, la abundancia según él, tener suficiente dinero para gastar en lo que quieras. Imagínense esto, tener el suficiente dinero para gastar en lo que quieras y no tener la necesidad de gastarlo. Entonces, muchos de ustedes no saben que hoy están en una condición de vida donde no tienen, entonces, no tienen. Imagínense que tengan. No compran porque no tienen. O sea que si tuvieran, comprarían un montón de cosas. Y obviamente esta etapa, lo que pasa es que no sé si todo el mundo se la puede saltar o no, o qué tanto le dura, pero claramente hay una etapa de desmadre. Y más si nunca tuvieron mucho dinero, yo lo entiendo. O sea, yo entiendo que alguien que nunca tuvo nada, como que por un tiempo se desmadre, pero yo sé que a la larga
le van a llegar las ganas de organizarse. Algunos se quedan muchos años ahí, quizás en una vida les correspondía vivir en ese desorden y en otra vida vienen y ya enderezan. Pero a muchos, a mí me tocó, como les dije, en mis primeros años de vida, supe hacer bastantes veces dinero, pero bastantes veces perdí el dinero porque yo me volvía loquita, teniendo mucho. Entonces yo decía, si no soy capaz de estar en mi casa, imaginando que tengo $1 millón en la cuenta, que ese era el ejercicio que les iba a decir. Ustedes pueden imaginar que tienen $1 millón en la cuenta. Si ustedes no están tranquilos ahí donde están, es porque ustedes en su ser no están tranquilos. Y eso creen que el dinero se los va a dar, pero eso no es así. Entonces hay que trabajarle a encontrar la paz dentro de uno. Y primero que todo, por eso también, o acá trema para otro podcast, los amigos con los que uno se junta es muy importante. Por eso es que obviamente yo encontré mucho refugio en encontrar personas por internet. Le doy un uso muy consciente y muy sabio al internet. Porque si las voces de las que me quiero llenar no están en mi realidad física, no importa. Vendré y las busco acá como utopia, como les acabo de decir. Dijimos que son los lugares soñados, ¿cierto? Como lugares idealizados, como lugares que decimos, no, eso no existe. Pero siempre que alguien habló de algo que rompía lo conocido, le dijeron loco. Y, y cuando tú sabes que algo existe, pues simplemente lo empiezas a buscar. Y si me tocó buscar por internet para saber que si hay gente que también piensa como yo, pues aquí estamos y acá nos encontramos. Así que nada, yo no sé por dónde voy a tejer en el próximo capítulo, pero tengo un capítulo que se llama La gente es muy impresionable. ¿Cómo les parece ese título? Sobre ese probablemente haga el próximo capítulo, no lo sé, pero si no, ahí les dejo próximo tema que por ahí podrían encontrar. La gente es muy impresionable. Los humanitos, cuando estamos muy inconscientes, somos demasiado impresionables. Bueno, eso es todo por hoy. Me encantó abrir este portal. Siento que yo estoy abriendo un portal nuevo. Bueno, muchas gracias por escuchar hasta el final y nos vemos a la próxima. Recuerda que esta vibración me puedes decir, Melissa, Ashilem, Amiulak, Ashiami, negra, negrita, como tú quieras. Ciberamiga, ciberartesana. Soy vibración. Soy lo que soy. Me amo y por eso te amo. Nos vemos a la próxima. Mua. Chao.